Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos en la radio, un poquito retrasado, porque se nos había apagado el teléfono. La verdad que cuando suceden esas cosas, nos desacomoda un poquito. La verdad que noche fresca en la ciudad de Tandil. Qué tremendo calorete hace en la ciudad de Tandil. Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos, un poquito retrasados, pero con el propósito que Dios ha puesto en nuestros corazones de alcanzarte con una palabra que puede cambiar o direccionar tu vida. Hay cosas que no es que uno no las conozca, sino que el tiempo hizo que uno descuidara esas pequeñas cosas que son importantes para Dios y pueden ocasionarnos tantos inconvenientes el olvidarnos de ellas, ¿no? Esto me viene a la mente algo que está en Apocalipsis 2:4, que dice: si algo tengo contra ti, que te has olvidado del primer amor. O sea que en estos tiempos no tenemos que olvidarnos el primer amor, donde amábamos prepararnos para ir a la iglesia, para buscarle, para servirle, ¿no? Siempre queríamos hacer lo mejor. Pero, ¿vieron cómo es las circunstancias de la vida? Que uno, gracias Claudia, ahí me ha traído un vasito de cerveza, un vasito de jugo. Gloria a Dios. Así que miren qué tremendo lo que Dios hizo y hace y quiere hacer en tu vida, refrescándote la memoria, y puso esta pequeña radio. Prima, Dios te bendiga. Zulma Gago, de la ciudad de La Plata, se nos ha comunicado, se nos ha conectado. Qué hermoso, ¿no? Como le estábamos hablando, qué hermoso cuando viene esta instrucción que en muchas oportunidades o nos enseña cómo caminar en Dios, o nos refresca conocimiento, o complementa los que teníamos y uno aprende más, ¿no? Recuerden que también la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, la importancia de tener conocimiento para cuando venga la noche triste, el momento, esa tarde, esa mañana, donde el enemigo nos ataca y uno recordamos: yo en la palabra y por la palabra te sujeto y te quedas quieto ahí, ¿no? Si pudiéramos entender con la plenitud de lo que significa tomar, empuñar la palabra de Dios, ¿no? Y ponerlo a nuestros pies, al adversario, ¿no? Al adversario de tu alma, de mi vida, de tu vida, de cada uno, ¿no? Así que hemos estado hablando sobre la vida de David y todo lo que él nos dejó. Y ahora iniciamos la vida del rey Salomón, ¿no? Un hombre que era distinto, era un hombre de paz, un hombre pacífico, era un hombre completo, era un hombre lleno. Yo cuando vi la definición de Salomón, ¿no? Paz, es sinónimo de paz, pacífico, ¿no? Y sigo buscando más abajo y dice completo, pleno. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Poder encontrar todas esas condiciones en Dios y que Él nos complemente, el que nos haga una persona plena. ¡Wow! Esto me vuela la cabeza, ¿no? Me parte la cabeza. Y ese era Salomón, que él tenía una sabiduría natural, ¿no? Era sabio, era prudente, era sensato, sabía oír la instrucción, pero aparte tenía un plus, o dos plus podríamos decir, ¿no?
unas Mento Plus tenía él. Él tenía a su padre, el rey David, que tenía el corazón conforme al de Dios. Y en el ocaso de su vida, David desnudó como estaba acostumbrado, ¿no? Cuando él cometía errores, desnudar su corazón, ¿no? Pero en esta oportunidad complementó, impartió en Salomón lo que él había cosechado a lo largo de sus 40 años de reinado, ¿no? 40 años reinó David, y en esos 40 años él fue cosechando y fue cultivando la relación con Dios. Ahí estamos, ¿eh? Entonces, cuando la relación fue en aumento, el conocimiento le fue revelado. Y él tuvo sabiduría, era un hombre de guerra, un hombre astuto. Recuerden que en una oportunidad se la vio mal y dice que hacía como que la baba caía por su barba, ¿no? Para que los otros dijeran, no tengo locos acá en mi reino, que me viene uno más. Tómatela, le dijeron, ¿no? Y ahí huyó. Él supo usar la inteligencia, ¿no? O sea que no era ningún dormido. Era bastante astuto, pero por sobre todas las cosas, era un hombre que tenía una naturaleza humana, pero con un corazón. Muchas veces cuando la presencia de Dios llega, te toca, quebranta tu vida, uno no puede resistir, queda como en un éxtasis, llorando. ¿Por qué? Porque es tan fuerte lo que viene de parte de Dios, que en nuestra naturaleza humana muchas veces es difícil que lo pueda saber administrar, ¿no? Bueno, David tuvo que administrar un corazón distinto, diferente, ¿no? Y todo lo que tenía se lo soltó a su hijo. No se quedó nada. Mejor dicho, seguramente se quedó todo lo malo, toda la desobediencia que él había hecho, esa no se la compartió. Esa le dijo, mira, yo por hacer esto y esto, recibí el castigo de esto, ¿no? Pero él impartió lo mejor que tenía de parte de Dios y complementó la sabiduría que Salomón tenía. Una sabiduría hasta ese momento humana y natural. Pero recuerden que más adelante, en el conocimiento y en la búsqueda de Dios, Dios soltó algo más para Salomón, algo que iba a marcar su vida. Y vamos a leer. Estamos acá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, 3:3. Y dice así: Salomón pide sabiduría. Él tenía, pero él sabía que la obra que tenía por delante era muy pesada, ¿no? Era muy grande. Antonio Lafuente, de la ciudad de Rauch, se nos ha conectado. Hola Antonio, Dios lo bendiga, qué alegría, qué bueno que es Dios, como Él sigue extendiendo. Miguel Rolón, bendiciones, nos dice, gloria a Dios. Iglesia de la ciudad, también de Tandil. Miren qué tremendo, tenía una sabiduría natural, pero él le pidió algo más a Dios. Y muchas veces tenemos que tener humildad y tenemos que saber que en Dios no hemos conocido todo y que nos queda mucho por recorrer, mucho por aprender. Y como dice la palabra, el que llama, encontrará, se le abrirá, ¿no? Entonces, qué mejor, como dice aquí, Salomón pide sabiduría. Vamos a verlo. Y dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, ¿no? E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí
1000 holocaustos y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Miren qué tremendo. Podemos ver que toda la instrucción que le había soltado su padre David, él la había administrado. Alejandro Martín, ahí se nos ha conectado. Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios. Miren qué tremendo, ¿no? O sea que Salomón no descartó, al contrario, tomó los conceptos, los estatutos que le había soltado su padre, el rey David, ¿no? Y dice el 5, y dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Miren qué palabras, ¿no? Y dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, ¿no? Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Miren qué tremendo, ¿no? Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Qué tremendo, ¿no? Acá vemos que todo esto se desarrolla en un sueño, en una conversación, podríamos decir, ¿no? Que en el subconsciente Dios estaba hablando al espíritu de Salomón, ¿no? Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¡Wow! Gloria a Dios. Qué tremendo lo que le estaba sucediendo a Salomón. Se acuesta a dormir y en sueños Dios le habla a su espíritu y le dice así, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Yo creo que aquí nuevamente podemos ver que Dios estaba viendo, probando, estaba poniendo en la balanza qué es lo que estaba en el corazón de Salomón, porque tenía grandes planes para con él, pero Salomón tenía que tomar la decisión correcta, ¿no? Imagínense, viene Dios y le dice, pídeme lo que quieras que te daré, sin límites. Entonces, ahí su corazón, ¿no? Que era parte del ADN de David, que era parte conforme al corazón de Dios. Y también vemos que a través de ese ADN descendió Jesucristo, ¿no? Miren qué tremendo. Entonces, vemos que lo que estaba en el corazón de Salomón era algo impresionante, ¿no? Tenía sabiduría humana, pero pidió el conocimiento de parte de Dios. Y él le dijo, y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo, mi padre David, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, miren qué tremendo, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia para que diste un hijo que se sentase en su trono. Aquí
Salomón no hacía más que exaltar el nombre de Jehová y agradar y bendecirlo y decirle gracias por lo que hiciste con mi padre, gracias porque de mi padre tú pusiste alguien que siguiera gobernando, que soy yo, ¿no? Y le dice que él, y acá él empieza a soltar lo que él era, ¿no? Porque él anduvo delante de ti en verdad, justicia, misericordia, y dice, tú le has reservado tu gran misericordia en que diste a que su hijo se sentase en el trono en este día, ¿no? Hasta ahí vamos, gloria a Dios. Y ahora le dice, ahora pues, aquí viene el pedido que le hacía Salomón a Dios. Dios le dijo, pídeme lo que quiera, que te lo daré. Y le dice, y tu siervo, y dice, ahora pues, Jehová, en el 7, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y él le dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¡Wow! Gloria a Dios. Vemos que Salomón había aprendido y había recibido, había sido impartido el dialecto, cómo hablarle a Dios, ¿no? Porque él reconocía que él era joven. Y sabemos todo, ¿no? Que la juventud, la característica más grande que hay, que dice que es vanidad de vanidades, ¿no? No es vanidad. Dice, de la vanidad, vanidades. Es algo, un plus, un extra, ¿no? Vanidad al cuadrado, podríamos decir, ¿no? Pero vemos que acá, este joven que había sido levantado como rey sobre Israel, sobre Judá, sobre toda esa multitud de gente, él reconocía como diciendo, yo no puedo. Él le dice que yo no se puede, dice que él no sabía cómo dirigir. Dice, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar con mis manos. Él reconocía que él era joven, que era sin conocimiento, sin respaldo, sin experiencia, y él no era vanidoso, él era humilde. O sea que vemos que una de las características, aparte que la sabiduría natural, había humildad. Tenía el vocabulario que tenía David, su padre, se lo había impartido a Salomón. Y dice, da pues a tu siervo un corazón entendido. Mire, miren lo que le pidió él. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Él le pidió a Dios conocimiento, sabiduría, ser entendido para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo, y le dice, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Él entendía que él era el siervo y que Jehová era su Señor, y que lo que él estaba por encarar de aquí en adelante era simplemente gobernar al pueblo que era de Dios. Y él entendía que por su juventud él no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, no tenía la sabiduría. Pero dice, para gobernar tu pueblo tan grande. Y dice el 10, miren, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Miren qué lindo, ¿no? Lo que Salomón le pidió
Eso es lo que le agradó a Dios. Y le dijo Dios, porque has demostrado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, no pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. ¡Wow! Gloria a Dios. Claudia Rodríguez, mi esposa, se nos ha conectado. Bendiciones para todos, dice. Miren qué tremendo, ¿no? Eso le agradó a Dios, que le había pedido conocimiento y sabiduría, inteligencia para oír juicio, ¿no? Porque muchas veces uno de los inconvenientes que uno tiene es que le cuesta oír. Y soltamos, implementamos juicio sin haber oído juicio correcto. Nos cierra el entendimiento y cometemos un atropello y hacemos lo incorrecto o a nuestra manera, ¿no? Este Salomón quería recibir el juicio, impartir el juicio correcto, ¿no? Pero para eso tenía que saber oír la voz de Dios y la instrucción que Dios le estaba queriendo soltar en esta noche, en este tiempo, ¿no? Y dice, y he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Wow! Gloria a Dios. Por eso que sabemos que el hombre más sabio que pisó la tierra fue Salomón, ¿no? Como hablamos del hombre más, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios era David. Como hablamos, el hombre más paciente fue Job, ¿no? Miren, qué tremendo. Hablamos del hombre más manso sobre la tierra, fue Moisés. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que Salomón fue el hombre más sabio que pisó esta tierra, porque Dios soltó esas palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti, ni como tú, ni después de ti, se levantará otro como tú. Miren qué tremenda palabra Dios le había soltado, ¿no? Y el 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, glorias, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todas sus vidas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por cuanto no pediste riqueza, ni gloria, ni cosa para ti, te la entregaré. Porque el que tiene sabiduría y tiene conocimiento de parte de Dios, lo tiene todo. Y el resto es una añadidura, ¿no? Muchas veces la gente busca la añadidura sin buscar la presencia de Dios. La palabra nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Las bendiciones te alcanzarán, te perseguirán y te sobrepasarán. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, el 14, miren lo que dice el 14. Dice, si anduvieres en tus caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¡Wow! Acá Dios le dijo que si vos anduvieres en mis estatutos, qué tremendo, ¿no? En mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Gloria a Dios. Y cuando Salomón despertó, imagínense soñar semejante cosa, ¿no? Dice que cuando se despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto
y ofreció sacrificio de paz. E hizo también banquete para todos sus siervos. Había entendido que lo que había sucedido en sus sueños venía de parte de Dios. Dice, y al mismo tiempo vinieron al rey dos mujeres, bueno, como dice acá, ¿no? Pero miren, lo que yo quiero que quede en claro en esta noche, hay algo que Dios le dio a él que cambió su situación. En esa noche él recibió lo que él le había pedido a Dios. Y al punto que, miren lo que sucede más adelante. Esto es tremendo, ¿no? Dice que aconteció que vinieron al rey para probar la sabiduría que él había recibido, ¿no? Dice que vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, oh Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció que al tercer día, después de andar yo a luz, esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, y ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos. Le decía cuál era la situación que estaba sucediendo. Miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que estaba sucediendo. Y dice, ella contó lo que no había nadie más en esa casa con ella. Y aconteció que el tercer día dio a luz la otra mujer. Y dice el 19, y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo junto a mí, y es que estaba, y puso el de ella que estaba muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero la observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Perdón, ¿no? Esta mujer, ¿cómo no conocer una madre a quien dio a luz, ¿no? Ella se despertó, vio que el que tenía no era su hijo. Para una madre es imposible tratar de engañar. Y dice, y entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo está muerto, y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Miren cómo se presentaron delante del rey con este inconveniente, ¿no? Y el rey dijo, esto dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice, no más el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Estaban entredicho, ¿no? Y el rey les miraría ahí diciendo, estas dos. Qué tremendo, ¿no? Y dice el 24, y el rey dijo, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid al medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Y entonces la mujer, de quien era el niño vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ay, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Miren qué diferencia, ¿no? Aquella que sabía que era su hijo, dijo, no, señor, dáselo, que lo tenga. Pero la que sabía que no era su hijo, dijo, me da lo mismo, partidlo. Ni para mí ni para ti. Entonces, dice el 27, y entonces el rey respondió y dijo, dad
aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y en todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Miren qué tremendo, qué es lo que había, sabiduría de parte de Dios. Esto es lo que había sucedido, ¿no?, en ese tiempo. Pero nos pasamos algo de largo, porque Dios empieza a ordenar la casa. Empieza a ordenar la casa por la instrucción que le había dado David a su hijo Salomón. Y miren lo que dice en Primera de Reyes, capítulo, gloria a Dios, 2, versículo 13 dice: entonces, cuando dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad. Y en los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Intercesora Norma Rossi, Dios te bendiga. Hola Norma. Miren qué tremendo, ¿no? Y el 13 dice: y entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿es tu venida en paz? La madre de Salomón también tenía sabiduría. Le dijo: ¿es tu venida en paz? Y él le respondió: sí, de paz. Y el 14 dice: y enseguida dijo una palabra tengo que decirte. Y ella le dijo: di. Bueno. Y él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era suyo. ¡Wow! Acá vemos que viene este Adonías y le dice a la madre de Salomón: Betsabé, vos sabés que el pueblo me quería a mí, pero el reino me fue traspasado y se le fue dado a tu hijo Salomón, ¿no? Y él dijo acá algo que fue tremendo, ¿no? Porque Jehová era suyo. Este Adonías sabía que Dios no estaba con él. Sabía que Salomón le pertenecía a Jehová y Jehová estaba dentro de Salomón. Y él entonces le dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón para que él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Abisag, sunamita, era la mujer esa hermosa que le habían traído virgen al rey David para que le sirviera, le cuidara y le hiciera entrar en calor, ¿no? Y Betsabé le dijo: bueno, yo hablaré por ti al rey. Ella no tomaba ninguna decisión. Ella solamente era la mamá del rey. Ella no tomaba decisiones. Muchas veces hay gente, por tener un mínimo cargo, toma decisiones y hace como bien le parece. Y ella le dijo: presentaré este pedido al rey. Y dice, y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betsabé al rey Salomón para que hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla, gloria a Dios, para su madre, la cual se sentó a su diestra, ¿no? Se sentó a la diestra de su madre y él empezó a preguntarle a qué se debía su visita. Y ella le dijo: dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías.
Miren qué tremendo, ¿no? Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonai? Demanda, miren, demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiasap y a Joab, hijo de Sarbia, ¿no? Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, miren lo que dijo: así me haga Dios que aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Él sabía que Adonías había querido tomar su reinado, ¿no? Y dice: ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías moriría hoy. Y entonces él había recibido una palabra. Dios le había dicho que Adonías, su hermano, iba a morir hoy. Y entonces el rey Salomón envió por mano de Benaías, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Hasta ahí vamos, ¿no? Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot y a tus heredades, pues eres digno de muerte. Salomón estaba tomando las primeras determinaciones, ¿no? Aquel que se había levantado para usurpar su reino fue muerto por Benaías. El sacerdote Abiatar, que había sacado partido por Adonías, le dijo: vete porque eres digno de muerte. Pero le dijo: por cuanto has llevado, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Yo creo que acá Salomón le dice: compartiste muchas cosas con mi padre, por eso no te mataré hoy, ¿no? Y el 27 dice: y así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Miren qué tremendo, ¿no? O sea, Adonías fue muerto, Abiatar por misericordia fue expulsado. Acá Dios estaba, a través de Salomón, estaba poniendo en orden el reinado de Salomón. Miren qué tremendo, ¿no? Y vino noticia a Joab, por cuanto también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Y entonces envió Salomón a Benaías, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaías al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él le dijo: no, sino que moriré. Y Benaías volvió con esta respuesta al rey, diciendo: así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Miren qué tremendo, ¿no? Dice: ¿no quieres salir? Bueno, ve y mátale, y sacaré de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó injustamente. ¿Ustedes recuerdan lo que había hecho Joab?
Joab, ¿qué había hecho? Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él. ¿Recuerdan, no? Había matado sin la autorización del rey a 2 varones justos, más justos que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Y la sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia, y sobre la casa, y sobre su trono, habrá perpetuidad de paz de parte de Jehová. Acá vemos que David le había dado la instrucción de cómo tenía que tomar algunas directivas de quien lo había traicionado, ¿no? Sabemos que Adonías, Abiatar, el sacerdote, y Joab, el general del ejército de David, ¿no? Entonces Salomón, empezó a ordenar su casa, y a partir de su reinado empezó a establecerse un reinado de paz. Qué tremendo, ¿no? Y dice, la sangre pues de ellos recaerá sobre la casa de Joab. Y entonces Benaías, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaías, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Abiatar, que los había traicionado, ¿no? Y después envió el rey e hizo venir a Simei. ¿Se acuerdan quién era Simei? El que salió insultando, maldiciendo, tirándoles piedras a David y a sus siervos, ¿no? Y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí a una parte, ni a otra. Quédate allí. Pero sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, y como el rey, mi señor, ha dicho, así hará tu siervo. Acá vemos que dijo, bueno, si vos me dijiste así, así va a ser. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasaron 3 años, dice la escritura, en el versículo 39. Pasaron 3 años y aconteció que 2 siervos de Simei huyeron de Aquís, hijo de Maca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Aquís de Gat, ¿no?, a buscar sus siervos. Y fue pues Simei y trajo sus siervos a Gat. Y luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gat y había vuelto. Y entonces el rey, dice acá, en el 42, envió e hizo venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres de acá para allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, y yo la obedezco. Y en el 43 dice, ¿por qué? Le pregunta, ¿por qué? Pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse. El mandamiento a Jehová y el decreto que le había establecido Salomón. Y dijo además el rey a Simei,
tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe. Le vino a traer memoria, porque ellos pensaban que como no estaba David, ya ellos habían pasado estas circunstancias y que el mal no los iba a alcanzar, pero no. Dios quería establecer paz, orden y rectitud. Y todo el que había hecho lo malo en contra del siervo de Jehová, que era David y después Salomón, debía pagar el precio, ¿no? Y dice que le dijo, bueno, por cuanto no has obedecido el mandamiento de Jehová, ni mi decreto que yo te impuse, y dijo además el rey a Simei, tú sabes del mal. Recuerda, no te hagas el sonso, tú sabes del mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Todo lo malo que él pensaba que ya se había olvidado, que Dios se había olvidado, Dios lo había hecho volver sobre su cabeza. Y el rey Salomón, será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Y entonces el rey mandó a Benaías, hijo de Joiada, el cual lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Qué tremendo, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Tanto Adonías, gloria a Dios, el sacerdote Abiatar, vemos que ellos pensaban que ya había pasado. Joab, jefe del ejército, que había hecho alianza con Adonías, Simei, que en una oportunidad había ofendido al ungido de Dios, que ya había pasado todo. Pero Dios quería establecer orden, y de parte de Salomón, Dios le dio la sabiduría y la instrucción de cómo debía hacer. Muchas veces Dios perdona y da nuevas oportunidades, pero la naturaleza humana tiende a desobedecer o a olvidarse, con la mente frágil, olvidarnos de cuál fue el mal que quizás en un tiempo hicimos contra el ungido de Dios. Pero Dios no se olvidó. Dios tiene presente cada palabra que fue soltada en contra de su ungido. Tengamos mucho cuidado, mucho temor de no ofender al ungido de Dios y no ofender el nombre de Dios ni el propósito que Él ha establecido. Y en este tiempo que vemos aquí, vemos que Salomón no solo que vino a traer paz, sino vino a traer orden, vino a traer sabiduría, vino a establecer un reinado donde Dios quería establecerse y que su pueblo le buscara y le sirviera. Pero vamos a ver más adelante cómo el pueblo de Israel, con su naturaleza tan humana, tendría a hacer lo malo. Qué bueno saber que Dios siempre está en control y que, como volvemos para atrás, lo que Salomón le pidió es lo que Dios agradó, ¿no? Le pidió sabiduría y conocimiento para gobernar al pueblo de Dios, ni más ni menos, ¿no? Porque él decía, yo soy joven, no tengo experiencia, no tengo conocimiento, entonces te pido que me des la instrucción para poder oír lo que viene de parte de ti, ¿no? Y esto le agradó a Dios y le dijo, por cuanto no pediste para ti, ni para extender tus días, dice, ni extender tus riquezas, ni a tus enemigos,
demandaste sabiduría para huir juicio, te daré lo que me pediste y te añadiré riquezas, ¿no? Gloria, dice acá, grandezas, y dice, y después de ti no habrá rey ninguno que tenga el conocimiento como el que a ti te he entregado. Qué hermoso saber, ¿no? Que estamos caminando en el conocimiento y en toda la trayectoria de todo lo que hizo Salomón, que ni más ni menos fue el hombre más sabio que pisó la tierra. Dejamos atrás el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios y entramos a la historia del hombre que tenía el mayor conocimiento sobre la tierra, ¿no? El rey Salomón. Qué hermoso lo que Dios viene soltando en este tiempo, y es el deseo de la radio, que tú puedas aceptar la instrucción, ¿no? Como la aceptó Salomón, ¿no? Cuando Salomón entendía lo que venía por delante, y él no dijo, ya está, yo lo sé, yo lo aprendí, yo lo vi en mi viejo cuando hacía esto. No, él aprendió a conectar el idioma de su padre, conectarse al de Dios. Y así todo fue mucho más sencillo. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por todo lo que nos has dado, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas llevando la instrucción, el conocimiento, la revelación de parte tuya, Señor, aquel que desea y anhela buscar de ti. Gracias, Señor, por este momento. Y te invitamos, Espíritu Santo, a que hagas traer del error aquel que está caminando fuera de tus principios, Señor, y que se pueda volver a ti, y que tú lo abraces como hijo, y que pueda seguir adelante, porque tú eres el Dios que da todos los días nuevas oportunidades. Así que Dios te bendiga. Qué alegría por poder compartir, qué alegría por poder estar aquí junto a nosotros, ¿no? Y escuchando esto que viene de parte de Dios en este tiempo. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Gloria a Dios. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gracias por permitirnos llegar a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a todos los que están junto a ti, y poder compartir esto que viene de parte de Dios. La instrucción es maravillosa, a pesar de que muchas veces el enemigo se levanta en contra de nuestras vidas. Hoy ha sido un día no de los mejores, un día bastante difícil, pero aquí estamos en pie de guerra, sirviendo, adorando y confiando que Dios está en control en todo momento de nuestras vidas y de los nuestros, ¿no? Que a pesar de que tengamos que tomar muchas veces, como tomó el toro por las astas, tomar de los cuernos ciertas circunstancias, saber que Dios está en control de cada cosa. Dios te bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23 horas, 23:05, 23:10. Dios te bendiga.